Más o menos 300,000 pesos al mes. Pero eso el abdomen me llama la atención porque yo voy a empezar a tomar eso a ver si se me… Sí, pues es la enfermedad más cara del mundo. Sí, de acuerdo a los costos, es la más cara del mundo. Sin embargo, las manifestaciones clínicas disminuyen con el tratamiento en forma muy importante, aún en el paciente adulto. Y no sé si está por acá el doctor Luis Juan, porque el doctor Winston Ho tenía una clínica para tratar a todos sus pacientes con enfermedad de Gaucher, y decía de los pacientes adultos, y él nos comentaba que estos pacientes adultos con el tratamiento, con el reemplazo enzimático, podían tener una vida que regresaban a sus trabajos y podían mejorar de forma muy importante su calidad de vida, aún en los que ya tenían aplastamientos de los cuerpos vertebrales, y él hasta fotos nos mostraba, ¿sí? Allí en California él tenía su clínica de enfermedad de Gaucher para los pacientes adultos. Y quiero hacer otro comentario. En hematología pediátrica, nosotros sí podemos, cuando pensamos en que puede ser una enfermedad de Gaucher contra un pacientito con una mucopolisacaridosis, los niños con enfermedad de Gaucher no tienen la apariencia tosca de todas sus expresiones como tienen los pacientitos con mucopolisacaridosis, como nos enseñó el profesor Carrillo. No tienen esa apariencia. Y una característica en los aspectos clínicos es que estos pacientes en la edad de lactante, los niños con enfermedad de Gaucher, tienen lo que se llama falla para crecer. Ellos disminuyen de manera muy importante en su canal de crecimiento todo su patrón de crecimiento y desarrollo, y llegan a presentar entonces el síndrome de falla para crecer desde el punto de vista clínico, ¿no? Y en la biometría hemática nosotros podemos asegurar que nunca presentan leucocitosis, doctor, ¿no? Esa es en la biometría, y ya en el aspirado de médula ósea sí podemos establecer el diagnóstico de certeza, pero a mí personalmente sí me sucedió con un pacientito que desde el punto de vista clínico tenía la probabilidad de enfermedad de Gaucher, y a los 5 años yo sí solicité la terapia de reemplazo para este paciente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Pediatría, y le administrábamos, pero curiosamente a partir de los 5 años tuvo un deterioro neurológico así, y se quedó con un retraso ya prácticamente en etapa de vida vegetal, y allí discutimos su caso y pensamos que podría ser una enfermedad de San Filipo. Sí. Y dejamos de administrar el tratamiento, pero no tuvimos manera de corroborar nuestro diagnóstico con el estudio, con la medición enzimática. Pero sí es importante que no solamente se establezca el diagnóstico desde el punto de vista morfológico, porque sí son muy características las lesiones en el aspirado de la médula ósea, pero sí es, ya que se dispone ahora para poder indicar un tratamiento sumamente costoso, sí tenemos que disponer de un diagnóstico de certeza, eso es indispensable. Sí, doctor, por favor. Sí, buenas noches. Un especial saludo al doctor Carrillo, que estuve con él hace muchos años. Mi pregunta radica en esto. Bueno, ya hacemos el diagnóstico, pero regresemos al principio, me llama la atención con respecto al origen heredofamiliar, el origen de los padres. Se hablaba mucho que los padres eran familiares cercanos sobre esta enfermedad. No sé si ustedes tengan algún antecedente sobre ello.
Bueno, es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, desde luego, va a ser más frecuente en sujetos que son, en hijos de sujetos que son familiares, ¿no? Porque pueden tener la misma alteración. Es importante el origen, por ejemplo, el hecho de que haya consanguinidad, porque desde luego cualquier enfermedad autosómica recesiva va a ser más frecuente en esos pacientes. También es importante el origen, decía yo, por ejemplo, algunas formas de Gaucher, algunas de las más graves se ven sobre todo en judíos askenazis, no tanto en judíos sefaradís, pero en judíos askenazis sí. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, aunque la mayor parte de los casos que tenemos aquí en México son en mexicanos mestizos autóctonos, pero desde luego, igual que cualquier otra enfermedad, es eso. Y yo nomás quiero aclarar que nosotros si usamos la morfología, pero nosotros hacemos la determinación enzimática en todos los casos, jamás la dejamos de hacer, aunque estemos absolutamente seguros, por ejemplo, en un POMPE, jamás la dejamos de hacer. Las mucopolisacáridos tampoco. Nosotros determinamos unas 15 enzimas diferentes en el instituto, no todas, algunas son muy complicadas y no hemos podido todavía montarlas, pero todas las que tienen tratamiento, sí. Y nos guiamos por la morfología, como le comentaba, por ejemplo, mucopolisacáridos 6 y 7. 6 tiene tratamiento, 7 no. Se ven idénticas, pero hay una alteración característica que le dice o es una o es otra, entonces ya nada más medimos esas dos enzimas y se puede saber si es la que tiene tratamiento o la que no, que a veces pasa esto, ¿verdad? Pero nunca jamás hacemos un diagnóstico basado exclusivamente en la morfología, aunque estemos 100% seguros. Claro que sí, doctor. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Carrillo. Cromosómicamente, ¿se sabe dónde está el problema de esta enfermedad? Genéticamente, ¿se sabe dónde está el problema? Sí, claro, se conoce el gen, se ha secuenciado el gen completo. No sé si vio usted una foto que le mostré que tenía varias cositas de colores, esa es la enzima y esos son los aminoácidos en los que se han demostrado alteraciones. Hay algunas que son mucho más comunes, pero lo más interesante del estudio genético es que ese estudio le permite saber, por ejemplo, algunas mutaciones son clásicas de las formas más graves, las formas infantiles, otras de las formas juveniles, como este caso, y otras de las formas del adulto. Entonces, se sabe exactamente dónde está la alteración, en qué gen, en qué cromosoma, y los puntos, además, en donde hay mutaciones. Hay una forma muy rara de enfermedad de Gaucher que el problema no está en el gen de la enzima, sino el gen de una enzima activadora de esta enzima, pero es muy raro. Otra pregunta es, ¿se podría diagnosticar a partir de esto? Sí, claro. De hecho, fíjese usted que, y creo que la doctora lo comentó rápidamente, dentro del tamiz neonatal se puede hacer un tamiz ampliado que incluye hacer la determinación de algunas enzimas. Se puede determinar en el espectrómetro de masas. El problema es que hay que dedicar un espectrómetro de masas que vale la friolera de 5 millones de pesos nada más a eso. Se puede diagnosticar Gaucher, Niemann-Pick, esfingomilinasa, Horler, Hunter y Fabry. Las otras no. Lo interesante también para los hematólogos es que en un frotis teñido con Wright, que vale $1 en lugar de 5 millones, en un frotis teñido con Wright usted puede detectar todas las mucopolisacaridosis, aunque no puede decir específicamente cuál es, pero puede detectar todas las mucopolisacaridosis, la gangliosidosis generalizada GM1 tipo 1, la mucolipidosis 2, que es una enfermedad en la que falta la fosfotransferasa, la enzima esta que marca con mano 6-fosfato, y puede, algunas más, el POMPE, por ejemplo, el POMPE es importantísimo diagnosticarlo tempranamente. No puede diagnosticar en el frot sangre periférica ni Niemann-Pick, ni Gaucher, ni Fabry,